Bueno, buenas noches a todos. En otra jornada de viernes de presentación de un nuevo libro aparecido este mes en Editorial Barnacle, donde se trata de Fabián Herrero, La nostalgia es la que hace sonar el tambor de mi corazón, recientemente distribuido en las librerías de Buenos Aires y del resto del país. Eh, y estamos en el espacio Hablar de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, espacio que coordina el Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela, a quien saludamos, y a Lucas Peralta, también saludamos, que hoy no nos pueden acompañar, pero bueno, siempre desde hace más de 10 años están sosteniendo este espacio de pluralidad y federalismo para hablar de, en este caso, de literatura argentina contemporánea, de poesía argentina contemporánea. La nostalgia es la que hace sonar el tambor de mi corazón, de Fabián Herrero. Es un libro que desmiente el título, la extensión del título, quiero decir, es un libro breve, pero súper condensado. Fabián Herrero vuelve a trabajar algunos aspectos que trabajó en el anterior libro que publicáramos con Barnacle, La luna tiembla en mi cuerpo de agua, y después también Días como perros perdidos, en donde, sobre todo en ese libro, eh, había un aspecto un tanto sombrío, que por ahí eran el germen, digamos, de eso no tenía nada que ver por ahí con cuestiones como las que estamos atravesando ahora. He vuelto a leer el libro en estos días y me parecían que dialogaban con la época, más allá de la anécdota personal que lo este, generó. Eh, este libro es distinto en un punto y muy similar en otros. Roberto Malatesta ha escrito un epílogo para el libro, del cual extractamos un fragmento que creo que presenta de alguna manera no solamente el contenido del libro, sino a esta altura ya la poética de Fabián, un hombre que tiene una vasta producción publicada, tanto en el campo ficcional, como sería, ese es otro tema, en el campo de la poesía, y también él se dedica a la crítica literaria. Malatesta dice: a los 20 años se tiene fe, esperanza y poesía. Luego todo se va desdibujando, salvo que decidas, no solo es destino, también es deseo ser poeta. Si estás en una ciudad rodeada de agua, donde no solo la tierra, sino el cielo que tiene olor a río, este paisaje se hará carne y se hará palabra. Y una fuerte, larga cadena invisible te ata a la tierra, esa misma tierra en donde nacieron fe, esperanza y poesía, y se fundieron las tres en el latido de una vida, aquel que da voz a la nostalgia que hace sonar al tambor. Ese juego entre la lengua coloquial y la imagen de raíz surrealista, ese entretejido, hace a la particularidad de la poesía de Fabián Herrero, pero el poeta no advierte el paso de esa frontera a la otra, y es lógico puesto que está en su casa poética. Cuando dice la edad del agua y del fuego, está refiriéndose a la edad de la poesía. Tampoco sabemos si lo advierte, pero tampoco importa. No avanza sobre la página con su intelecto o buscando una identidad con lo que se escribe. Es absolutamente personal y es su mayor logro. Yo creo que es certero lo que describe Malatesta respecto de la obra. Yo creo que la obra general, la respiración de la obra de Fabián Herrero, que está muy cercana a esos aspectos que tienen que ver, bueno, con un río sobre el que vuelve siempre y con algunos, diría yo, lugares, espacios, no diría ciudades. Y sobre todo ese regreso que está marcado en la palabra nostalgia del título, que nostalgia en su etimología es regreso del dolor, precisamente. Eh, Así que tenemos hoy para hablar un poco, para dar noticia al desocupado lector, al hipotético lector de este libro. Fabián, bienvenido. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre el libro, tu más reciente libro. Si querés, puedes iniciar leyendo algunos poemas o pasamos a hablar sobre algún aspecto del libro. Alberto, bueno, siempre es un gusto hablar con vos. Eh,
Mira, si querés podemos empezar hablando de algo que vos comentaste en relación con el epílogo que hace Roberto Malatesta, que para mí es uno de los poetas, digamos, actuales más importantes, para mi gusto, ¿no? Eh, Además conozco de que empezó sus primeros trabajos. Yo creo que el tema del federalismo que vos mencionabas al comienzo, en este caso mucho no funciona porque no tiene me parece la repercusión que debería tener, más allá que la tribu de los poetas es conocido, ¿no? Y ahí dice algo Malatesta eh, que, que yo comparto, eh, cuando él dice que yo apelo a algo que no sé si soy consciente de esto de la evocación a la edad de la poesía, ¿no? Eso tiene un poco que ver, me parece, con uno de los ejes del libro, que es lo que vos mencionabas de la nostalgia, ¿sí? Yo creo que hay como un doble o un triple recorrido del tema de la nostalgia. Uno es ese, ¿no? No es simplemente una nostalgia personal, sino una nostalgia humana en general, ¿no? Es la nostalgia del tiempo original del ser humano, donde yo por lo menos lo vivo, eh, digamos, como algo que no está resuelto desde el punto de vista de la justicia y demás, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer recorrido, y yo creo que ahí advierte bien Roberto, que yo no, es cierto lo que él dice, yo no me había dado cuenta. Después está el otro recorrido que es, me parece que el que está a primera vista, que es la nostalgia personal, vital, ¿no? Mi infancia, mi juventud, básicamente en la ciudad de Santa Fe y en la zona del litoral. Más allá que después, bueno, se puede expandir cuando comencé a vivir en Buenos Aires, pero básicamente es la ciudad de Santa Fe, ¿no? Y después hay una tercera, que es la que no existe, es la que uno está construyendo, y creo que aparece en la última parte del libro, eh, la cuarta parte, que se llama Las palabras de un nuevo comienzo, ¿sí? Yo creo que ahí también hace alusión a la nostalgia, más allá que sea algo como aparentemente contradictorio hablar de nostalgia cuando uno habla del presente, porque en realidad uno está construyendo algo que en definitiva va a ser la nostalgia que finalmente uno va a volver a escribir, ¿sí? Entonces como que hay como tres recorridos que veo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, si te parece, leo algunos poemas, Dale, Fabián, cómo no, y de paso no ¿sí? desmentimos todo esto que venimos diciendo hasta ahora. Así es, he creado expectativas. Exacto. Bueno, la primera parte del libro es, se llama Una pista de hielo entre las calles, y está dicho en tono serio, pero en realidad hay también ahí algo de humor, creo que también hay en mi poesía, o en realidad nunca va a haber una pista de hielo en la ciudad de Santa Fe, y más cuando estamos hablando de días de verano, ¿no? Entonces ahí es como que también aparece ahí otra beta que creo que aparece en el libro, ¿no? Eh, la primera parte se llama Sonrisa y Mediodía, y son dos poemas. El primero se llama Tarzán. Murmurada paz de nube que me tapa con su sombra. De repente aparece tu sonrisa como un cielo misterioso, desparramado por ahí. Una música peregrina, un mensaje en una botella flotando en el aliento de otro mundo. ¿Conoces la ciudad? Sí, Tarzán conoce la selva. Imposible selva abierta en el deseo de felicidad. No lo olvides, somos recuerdos de ahora, me digo, mientras sigo envuelto en la noche inmóvil, como la nube iluminada por una manzana de plata. 2. P. Con una línea de risa, con una línea de cielo, otra vez invento una boca
que finja decir el pensamiento indomable del río. Ebrio de soledad, en el susurro de un secreto, se desliza anhelante el ojo. Vuelvo a creer, pero ¿ya tiene cabeza el mundo? Una pista de hielo entre las calles constituyen dos poemas. El primero se llama País de Ramitas. Las palabras aparecen y desaparecen por todas partes. Ahora el más rojo sol sobre las casas es un incendio que habla. En algún punto de estas calles desoladas, las cosas se niegan a instalar su entera luz. La intensidad del secreto tiene el aire de cualquier ausencia. En cuclillas, atento, yo todavía espero una pintura en la tela del aire. Con un dedo vuelvo a marcar el círculo luminoso de un mundo. En mis ojos de 20 años, todo ilumina el país de ramitas de su esperanza. 2. Noche de otoño en verano. No pasa una luna en tus labios apenas entreabiertos. Mirando fijamente el rostro de una piedra te ilumina. Como una música, ahora se desliza un rumor de hojas que corre por todas partes. Una mano empuja una nube hermosa en el viento. ¿Sigo leyendo o Está bien, ahí querés estamos. Me hablar? parece que esto da un poco el tono de eso que estabas refiriendo. Ujú. Em, Sobre todo en este libro que es de un marcado tono intimista, digamos, ¿no? Porque hay pero es intimista y a la vez revisa y revisa cosas que lo tornan presente en un punto que es un poco lo que decía de esa tercera instancia de la nostalgia. Pienso en ese gran poema de Borges que es Nostalgia del presente, cómo logra, digamos, él en pocos versos dar la sensación plena de que estamos viviendo algo y a la vez lo estamos perdiendo, pero lo vamos a recuperar en ese recuerdo que sabemos será inmediato o posterior, pero que vendrá en algún momento. Los poemas tienen esa deriva también. Eso ha sido algo buscado, profeso, ha sido simplemente una manera una forma, digamos, para avanzar con los poemas, cómo ha ocurrido el proceso de escritura también. Es un libro reciente, es un libro que tenías inédito de hace mucho, ¿cómo viene eso? Mira, es un libro que, digamos, tiene bastantes años. eh, digamos, tiene ahí un tono que no, eh, es como que me costaba, digamos, continuarlo, entonces lo dejaba el libro. Entonces no es un libro, digamos, reciente, sino que fue hecho, digamos, con un lapso temporal bastante prolongado, ¿sí? Eh, y yo lo que noto cuando vos decís el tema de la escritura, que yo creo que hay otra cosa que dice Roberto Malatesta en el epílogo, que lo estuve pensando, y creo que también aparece en este libro, que él dice ese juego entre la lengua coloquial y la imagen de raíz surrealista, ¿no? Y yo creo que eso aparece en el libro, no en términos rigurosos, ¿no? Porque no es una poesía coloquial y tampoco es una poesía surrealista, pero sí es cierto que tiene ciertos recursos de la poesía coloquial y también ciertas imágenes de lo que es la poesía surrealista. Y yo creo que en esto se distingue de los dos libros anteriores, que es uno que salió en la Universidad del Litoral, que se llama La nube es una flor que arrasó sus raíces, que arrancó sus raíces, perdón. Eh, y el otro es el anterior a este, que es el que publiqué en Barnacle, que es La luna tiembla en mi cuerpo de agua. ¿Sí? Yo creo que ahí utilizo recursos distintos.
que es lo que Delgado hablaba de haikus criollos, para no decir que son haikus, porque en realidad no son haikus, es como una poesía breve. Y en eso me parece que hay como una especie de cambio en relación a este libro. Este libro tiene más que ver con esto que decía Roberto, ese juego entre lo coloquial y las imágenes surrealistas, en, digamos, una poesía que tiene otra respiración. Son poemas un poco más extensos, aunque, digamos, no del todo, pero son mucho más que los anteriores, ¿sí? Y en este sentido yo recordaba algo que creo que lo habíamos hablado en una presentación anterior, algo que decía la poeta también de Santa Fe, eh, Marilyn Contardi, que decía que ella no estaba muy de acuerdo cuando se elogiaba demasiado los poemas de Juan L. Finales, que son esos poemas que parece que van a romper la página, ¿no? Y ella decía, yo también extraño los poemas más breves de Juan L. Entonces recordaba un poeta ruso que decía que cuando uno escribe, en realidad siempre hace un doble movimiento contradictorio. Por un lado, si cambia, se nota eso como algo nuevo, pero al mismo tiempo está perdiendo algo que ya hacía, ¿no? Entonces yo lo que noto en este libro es básicamente eso que decía Contardi, que es que por un lado, lo que he cambiado en este libro es, he vuelto a estos poemas un poco más extensos que tenía en otros libros, como por ejemplo el segundo, eh, que tiene ese tipo de respiración, y en cambio lo que he perdido es esto anterior de los poemas breves, ¿sí? Entonces como que hay ahí ese cambio en el tema de la escritura, ¿no? Eso en Igualmente relación con la pareciera que escritura, ¿no? sí, porque en los breves más allá que estaba la presencia del agua, por ejemplo, en el que salió un Barnacle, acá también está esa presencia del río, es como una maldición para los santafesinos. Así es, así es. Este, y también lo menciona Malatesta, bueno, vos mencionaste a Juan L. em, que hay toda ¿cómo sería? Una pequeña mitología de, de esa idea, ¿no? Sí, sí, pero que se impone naturalmente, digamos, no es algo, eh, digamos, que se hace pensado, razonado, sino que cuando uno empieza a escribir, escribe sobre eso. Que también, como hoy cuando decía que tampoco es riguroso lo coloquial y las imágenes surrealistas, tampoco es tan riguroso esto de que, eh, como dice en Malatesta, dice como que yo estoy, como que nunca me fui de la ciudad de Santa Fe, eso dice, ¿no? En el libro anterior este de La luna tiembla en mi cuerpo de agua. Y sin embargo, si uno ve todo lo que escribe, ya escribí 14, 15 libros, he escrito cosas sobre Palermo, yo viví muchos años en Palermo, he escrito cosas sobre Almagro, que vivo en Almagro ahora, he escrito de Mar del Plata, donde ahora vivo. El último poema escribí sobre la playa Varese, digamos, he escrito cosas sobre México, sobre el norte de Argentina. Sin embargo, lo que más prevalece es obvio lo de Santa Fe, pero eso no quiere decir que eh, todo surge en relación con ese paisaje, ¿no? O con ese territorio, ¿no? Así que bueno, sería como una cosa que por ahí se desborda en otros temas, ¿no? Eh, sí, 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 eso es verdad también, digamos que ese eje temático no tiene por qué ser prioritario cuando lo que se quiere decir, creo yo, también es otra cosa, porque también hablas, creo que en este libro y en los anteriores que he tenido posibilidad de leer, no está ajeno tampoco toda la cuestión más circundante, digamos, más terrenal en un punto, no quiero decir la palabra social, pero sí respecto del prójimo y las eventualidades que implica también vivir en Argentina, que hablábamos antes de iniciar la transmisión. Eh, Eso creo que también es un matiz eh, singular, porque no, más allá de que pareciera que no es lo usual, digamos, ¿eh? Francamente no es lo usual. Diría que es más, si se puede obviar esa parte, muchos lo hacen, ¿no?
Sí, comparto. Pero yo creo que también es algo, por lo menos yo estoy convencido de eso, de que uno no escribe lo que quiere escribir, sino lo que puede, y también ahí está el chiste de escribir, que uno no domina la cosa. Entonces hay cosas que aparecen, digamos. Yo creo que lo social y lo político, en lo que yo escribo aparece, pero no aparece en el primer plano, ¿no? Pero siempre está, digamos. No puedo no aparecer eso, ¿no? Pero no es algo que yo me propongo tampoco, ¿no? Eh, y sí, creo que es otro de los aspectos que aparece. Sí. Sí, yo creo que es lo que termina también de darle espesor al libro, porque lo vuelve más, digamos, en ese sentido, para el que lo lee, es como si tocara un animal vivo, digamos, ¿no? Entonces eso creo que es lo más importante como experiencia del lector, o al menos es lo que me ha sucedido a mí cuando recibí el libro y cuando estuvimos trabajando en el proceso de la construcción del libro. Eh, Eso creo que es interesante porque es un libro también sutil en ese aspecto, y es verdad que vos decís aparece nunca en primer plano porque hay varias capas siempre que preceden de sentido, varias capas de intencionalidad también de algunos poemas eh, que lo vuelven singular y rico, digamos, ¿no? Que exige varias lecturas también eh, para por lo menos a uno avisorar un sentido que siempre va a estar filtrado también por la experiencia de uno. Pero en ese aspecto creo que es lo que destaca también el libro, ese trabajo minucioso sobre la construcción de un sentido a partir de alguna idea rectora y después, como decís vos, bueno, sí es verdad, la gracia es que uno cierra los ojos y pone la pluma en el tintero. Este, ¿Querés leernos algunos poemas de otra sección o algo que te interese, Paco, que complemente esto que estábamos diciendo? Sí, sí, mira, me gustaría leer un poema que tiene que ver con dos amigos que son como dos hermanos de la vida, que los conocí cuando estudiaba en la Universidad en Santa Fe. Y mi amigo que ahora lo vi, él vive en España y se llevó el libro y me mandó el video porque lo leyó a los estudiantes. Él da clase en el secundario en Santander y me gustó mucho cómo lo leyó, ¿no? Eh, Así que bueno, quisiera leer este poema, se llama Noche Santafesina, Plaza del Soldado, que es una plaza que está en el centro de la ciudad de Santa Fe, donde ahí íbamos a tomar cerveza y a comer pizzas, ¿sí? Noche Santafesina, la fuerte, la larga cadena invisible que nos ata a este cielo, a este calor, a esta interminable cerveza Santa Fe. Con pose de sabiondo le digo, Lito, la poesía está pegada en algún lugar, muy adentro. La poesía es como si fuera una gripe, fuerte, nunca termina de irse. Lito sacude la cabeza y se ríe en su propia risa continua. Desnudos, como todo el brillo en la manera de mirarnos, la hermosa demolición de otras luces y soles silenciosos. Reina la tranquilidad y no sé qué encanto. Todo es como si por la piel te pasaran con la luz de un sueño. Árboles continuamente bajo una luna que crece, una pintura de luz y miel. Las puertas de oro de una nueva, magnífica promesa de otra ciudad, otro mundo sobre las cabecitas silenciosas de las hormigas. Árboles continuos y mi entera seguridad es intercambiar con Lito y Jorge una sonrisa. Me gustaría leer la parte final,
te había dicho la palabra un nuevo comienzo, el poema La nostalgia es la que hace sonar el tambor de mi corazón. Son varias partes. Uno, en mis ojos dejan caer cielos, caras, flores. Aquí pintan con plumas de nubes anaranjadas como fuego. Dos, en el sitio de la vida, pinturas que cantan en las aguas de las flores. En el sitio de la vida, una nube es un viento que habla dentro de nosotros. 3. Oigo la casa del misterio hundiéndose entre las flores de las nubes. La nostalgia es la que hace sonar el tambor de mi corazón. Soles en el interior de los árboles poemas. Un manchón de luces en el piso bien barrido del cielo. Un manantial con 2, 3, 100 ríos. Arriba, una ciudad transparente, pájaros en un diálogo de colores que salen volando del cielo. Cantos, olores en mi corazón. Mi corazón es de flores. Qué hermosos los dos poemas que remiten a algo más, eh, bueno, nostálgico en un punto, pero están muy hermosos, muy bien, son bellos de escuchar y bellos de leer. Así que te lo agradezco también que lo hayas leído, que siempre hay una ganancia cuando el propio autor lo lee, porque uno lo lee con la música de uno y el autor Ujú. tiene otra música, siempre pasa eso. Este, este libro, Fabián, como dijimos que ha aparecido recientemente, se suma también a los títulos de Barnacle. ¿Y cómo ves esta producción, estos últimos años de producción tuya en relación a tus contemporáneos, a lo que se viene publicando? Eh, ¿Sentís que hay un diálogo con otros poetas? ¿Sentís que estás escribiendo, digamos, en tu propio métier, en tu propia obra y que eso no hay vinculación? ¿Cómo ves ese tema? Un tema interesante como para hablar en extenso y al mismo tiempo decir poco, porque, no sé, yo sinceramente escribo porque necesito escribir y cuando no necesito escribir no escribo directamente. Eh, no le doy tantas vueltas como le daba cuando era más joven, por qué escribo y por qué no escribo, ¿no? Y lo hago porque me hace bien para vivir, ¿sí? Esto que parece tan obvio, no es tan obvio en el punto de vista de que yo ya no reniego con lo que es eso que va más allá de lo que uno hace cuando escribe, que es el medio literario y demás, que me parece que nunca cambia, digamos, que siempre en general es bastante frío, se especula con cosas que no tienen mucha importancia, ¿no? Yo veo gente que no cita a otros o no menciona nada de nadie como si fuese alguien que lo conoce, sale a la puerta de la casa y no sé quién lo conoce si, si hace 10 metros de la casa, ¿no? Y sin embargo se pelean por cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, sin embargo también ahí está lo otro, ¿no? Que hay gente que me hace reconciliar de nuevo con el mundo. No sé, hay un poeta en Santa Fe que se llama Diego Suárez. eh, es un muchacho que cada vez que hablas de literatura habla con desprendimiento. Se le nota ese animal vivo que vos decías hoy, ¿no? Que vos decís, bueno, encuentro un ser humano, te gusta algo, no te gusta lo otro, no hay intereses de por medio, ¿no? Eh, y bueno, y gesto generoso de decir, bueno, leí tal poema, me gustó. Bueno, esas son las cosas que te reconcilian un poco con el mundo, pero en general me parece que funciona un poco lo otro, ¿no? Y si bien van cambiando las épocas,
Yo recuerdo hasta épocas peores donde se decían cosas espantosas de los escritores. Eh, yo soy un poco más grande que vos, pero cuando yo tenía 20 y pico de años se decía que Alberto Girri no tenía sentimientos cuando escribía. ¿Cómo puede escribir sin sentimientos? Con decir que no te gusta Girri está bien, pero decir que no tiene sentimiento es mucho. ¿Cómo uno puede saber si el otro tiene sentimiento o no cuando escribe o lo que transmite, ¿no? Bueno, de ese tipo de crueldades, digamos, se va renovando con las generaciones, pero digamos que hay como un continuum, ¿no? Por eso te digo, soy bastante pesimista desde el punto de vista de lo que es el ambiente literario en general, pero al mismo tiempo uno necesita un poco de eso porque, digamos, hay cosas muy valiosas que se escriben, ¿no? Por ejemplo, yo hoy nombraba a Roberto Malatesta, que me parece un gran poeta, ¿sí? Que merecería más espacio, ¿no? Pero hay también muchos otros poetas, ¿no? Eh, hay un chico que se llama, no lo tengo por acá, eh, el director de Pubis Angelical, ¿te acordás quién era? A mí No, me gusta mucho el nieto, que escribió, tiene poemas muy lindos, que tradujo a Tralt, no me acuerdo ahora el apellido. Bueno, ese es un poeta muy interesante. Eh, y bueno, hay muchos, digamos. Yo creo que, por ejemplo, Daniel Rafalovich, con el espacio de metapoesía, hace un trabajo muy interesante. Él es un gran lector, yo siempre le digo, hay poetas que a mí no me gustan nada, y él pone un poema, incorpora un poema a su página, vos lo lees y decís que es bueno el poeta. Sí, te interpela, ¿no? Y en ese sentido, digo, hay gente muy valiosa. Digamos. Por ejemplo, Daniel es un tipo valioso. sí, además un Eh, trabajo constante que hace, de lectura y de o- publicación, que es, claro, hay que un acto muy destacar porque generoso, habla sí, de tal una cual. generosidad muy grande, ¿eh? Sí, sí, lo mismo Néstor Pósito, ¿no? Que también hace algo parecido, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo son buenos lectores. Por ejemplo, yo lo de Daniel siempre se lo destaco, él se ríe, ¿no? Pero no es fácil encontrar el poema que te va a impactar, ¿no? Claro, Y hay poemas hay autores que a mí, sinceramente, los dejaba pasar y sin embargo vos los lees en él y vos decís, qué interesante, ¿no? Eh, y hay gente que te hace gustar de la literatura, ¿no? A mí me pasó cuando era más joven, iba al taller de Hugo Bola, ujú, y Hugo Bola es un tipo que tenía la poesía incorporada, vos lo veías en la calle, él te saludaba en forma poética, era un encanto de persona y recitaba, por ejemplo, poemas de memoria y te lo hacía sentir, digamos, un maestro de, digamos, en tema de transmitir la poesía, ¿no? Las cosas que sacaba del poema, por ejemplo, de Ungaretti, ¿no? Este Me ilumino de inmensidad, lo recitaba de un modo maravilloso, pero te hacía sentir la imagen de alguien que abre una ventana y mira la inmensidad, maravilloso, ¿no? Leía poemas de Juan L. y esto que yo contaba hoy de esos poemas que parece que salían de la página, vos sentías que esos versos salían de la página. Eh, bueno, hay gente de esa altura, ¿no? Eh, o por ejemplo, otro poeta que murió hace mucho, Edgardo Russo, también de Santa Fe, que fue un gran editor, también un gran poeta y una persona que realmente transmitía mucho cuando leía, ¿no? Eh, así que bueno, sí. bueno, estamos hablando entonces de la pasión acá. Creo que eso es cuando alguien hace las cosas de esa manera, como Daniel o como Hugo, que referías esa forma que tenían, están realmente transmitiendo algo que tiene que ver con eso, con la pasión. Bueno, Fabián, eh, creo que ojalá podamos llamar la atención de los eventuales lectores con esta pequeña charla que hemos
tenido que está saliendo ahora por el canal del Centro Cultural de la Cooperación, a quien agradecemos el espacio del Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela, que propicia este espacio a hablar de literatura. Y respecto de eso que decías de Shirri, recuerdo dos versos de Aulicino que en estas últimas presentaciones estoy citando, porque me parece que va también un poco a cuál sería un poco el enfoque, eh, al menos en la editorial, que lo tiene, no hay por qué negarlo a esta altura, de qué libros están en el catálogo y cuáles no. Y Jorge ha escrito hace muchos años un poema que cerraba así: ¿por qué escriben sobre lo que el corazón no ve? ¿Por qué escriben sobre lo que la inteligencia no celebra o llora? Y Muy lindo, muy yo creo lindo. que en estos libros hay una respuesta o una posible respuesta a esas dos preguntas. Así que te agradezco Así mucho es. también, Fabián, por este libro, ¿eh? Bueno, yo te agradezco a vos, Alberto. No quisiera terminar sin mencionar a Julián de la Torre, Bueno, que me había olvidado ahí está. el apellido. Y realmente me gusta mucho lo que escribe Julián, que es un joven, tiene un poquito más de 30 años y creo que es un gran poeta, Bueno, realmente, lo que escribe. mencionado entonces. Bueno, Así es. buenas noches y a cuidarse del frío.